Recording in progress. Saludos, hoy es 25 de agosto de 2022 y a petición de la señorita Janet Chique del equipo de La Gente Propone el Baúl, yo, Pedro García Otero, coordinador de comunicaciones del Grupo Social CESAP, voy a dar una breve presentación acerca del tema de las redes sociales y la comunicación en general dirigido a veedores comunitarios y a voluntarios del programa La Gente Propone, el Grupo Social CESAP. Esta presentación se llama Redes Sociales y Comunicación, y la voy a dar a continuación. Voy a presentar pues algunas visiones, algunos conceptos bastante básicos o muy básicos sobre redes sociales y comunicación. Bueno, para que ustedes sepan con qué se están enfrentando en este momento, a qué nos estamos enfrentando todos los seres humanos. Siempre digo que, bueno, yo tengo, para quienes no me conocen, yo soy Pedro García Otero, soy actualmente coordinador de comunicaciones del Grupo Social CESAP, soy un periodista con 30 y ya unos cuantos años de experiencia, desde la primera vez que empecé a trabajar en medio, yo diría que estoy más cerca ya de los 40 que de los 30 años de experiencia. Empecé a trabajar muy joven y buena parte de mi carrera, o la mayor parte de mi carrera, la he hecho en medios de comunicación, especialmente la mayor parte de mi carrera la hice en El Universal. Ahora soy coordinador de comunicaciones del Grupo Social CESAP y desde esta posición pues contribuyo con el programa de La Gente Propone. Las redes sociales son en realidad ya la segunda ola o la tercera ola de Internet, ¿no? Eh, Internet es un fenómeno que ya va a tener también, ya está muy cerca de los 30 años desde el momento en que ingresó a nuestras vidas, es decir, ya es una tecnología madura y esa tecnología ha ido pasando por diferentes etapas. La primera etapa pues fue la irrupción de Internet como servicio, como una posibilidad de expansión de las comunicaciones. La segunda etapa fue la integración a esa primera etapa, pues ya de los multimedios, de video, sonido, fundamentalmente video y sonido, un salto muy grande, un salto cuántico, digamos, en la usabilidad de Internet y en el poder tecnológico de Internet. Eh, Quienes no tengan claro el peso de Internet en nuestras vidas, yo diría que la única tecnología que igualó la explosión de lo que hoy significa Internet fue la imprenta de tipos móviles de Johann Gutenberg en la década de los 1500. Es decir, desde hace 6 siglos no había algo que tuviera un impacto tan grande en las comunicaciones y en el conocimiento como tiene Internet. Bueno, la segunda ola, como ya les decía, era la ola de los multimedios, y si a los que ya tenemos un poco más de edad, eso ya en un momento nos pareció maravilloso. Me parece maravilloso estarles dando este tipo de formación remoto desde mi casa con videos. Eso hace unos años apenas era impensable. El tercer gran breakthrough o la tercera gran revolución de Internet fueron justamente las redes sociales. Y el cuarto, que es el que estamos viviendo hoy, es el de justamente las verdades alternativas, que está motivado por este tercero, las verdades alternativas, el Internet, digamos, como experiencia única e individual de cada quien, eh, y todo lo que tiene que ver ahora ya con la construcción de lo que llaman el metaverso, que es un universo virtual en el cual usted podrá vivir, pues literalmente podrá vivir, salvo comer algunas necesidades básicas, usted podrá hacer su vida enteramente en web. Entonces la agenda de hoy, pues, que son las redes sociales, que son las fake news y cómo identificarlas. Como periodista les puedo decir que mi trabajo cotidiano hoy en día, parte de mi trabajo cotidiano es identificar y desenmascarar fake news. Hace unos años eso para mí era impensable.
Por cierto, fake news literalmente noticias falsas, no hay más allá en la traducción de ese término en inglés. Y bueno, y finalmente, porque también me lo pide Janet, bueno, cómo formular una denuncia usando las redes sociales justamente y bueno, cuáles son los elementos más importantes que puede tener una denuncia. Y esto ya apunta directamente al rol de ustedes como veedores, como promotores del proyecto que la gente propone. Lo primero es que hay que decir que las redes sociales tienen una definición y las redes sociales, ese término como que desde hace unos 15 años, 14 años, yo recuerdo todavía la primera vez que yo oí hablar de Facebook, ni siquiera estaba en Venezuela, la primera vez que oí hablar de Facebook y me dijeron, bueno, Facebook va a cambiar al mundo. Y yo no lo creí mucho, pero al año estaba usando Facebook como un loco. Y luego un año después alguien me habló de Twitter y me dijo, bueno, Twitter va a cambiar el mundo. Y yo pensé, no, estos están locos, ¿para qué yo quiero estar leyendo tonterías que dice la gente, caractercitos que dice la gente? Y bueno, pero un año después, hoy soy el más enganchado a Facebook, a Twitter. Facebook no lo miro nunca, Facebook estoy muerto desde hace mucho tiempo, pero en Twitter tengo 75,000 seguidores y entonces, bueno, Twitter ha sido pues parte importante de mi vida en los últimos años. Y bueno, después redes con las que me enganché menos, con Instagram, por ejemplo, con TikTok, aunque soy un convencido del potencial de TikTok. O sea, yo creo que la palabra clave de 2020 es video, de esta década. En esta década va a ser la década en la que el video se va a hacer omnipresente, va a haber una cámara en todos lados para registrarlo todo y también en el que usted va a poder crear de la nada un video con características de 100% de realidad, lo cual pues complica la labor de los fake news, porque ya, o sea, la labor de los fake news no, la labor de los que combatimos los fake news, porque alguien te va a poder decir una mentira, te va a poder mostrar un video de esa mentira y tú a la simple vista no vas a poder demostrar que ese video es mentira o es verdad. Pero entonces vamos a leer la definición de redes sociales. Son plataformas digitales formadas por comunidades de individuos con intereses, actividades o relaciones en común, como amistad, parentesco, trabajo. Y esto se ha exacerbado en las redes sociales y se ha mezclado con lo otro que yo les decía, con la construcción de una realidad al gusto de cada quien. Ante la misma pregunta, Twitter no le va a mostrar a usted y a mí los mismos resultados, porque Twitter se ha movido, y así se ha movido Google, y así se ha movido YouTube, y así se ha movido Instagram, y así se han movido todos, en la dirección, todas las redes sociales se han movido en la dirección de darte lo que te gusta. Y darte lo que te gusta con un contenido, con un objetivo plenamente comercial, que es que tú te quedes la mayor cantidad de tiempo posible jugando en la red, atrapado en su red social. Porque eso es más avisos que te pueden mostrar, bueno, porque eso es más influencia que ellos tienen, todo lo demás, ¿no? Las redes sociales, y esto es verdad, permiten el contacto entre personas y funcionan como un medio para comunicarse e intercambiar información. Y yo quiero que ustedes se queden con este concepto, porque este concepto es clave. Antes de este concepto es clave, vuelvo atrás, por varias razones. Y una de las razones es la horizontalidad que significan las redes sociales. La historia de los medios de comunicación se basó en que aquí había una gran empresa, un gran periódico, una gran televisora que comunicaba y aquí abajo había 1 millón de individuos recibiendo información. Bueno, las redes sociales rompen completamente con ese concepto. Hoy cualquier ser humano puede ser al mismo tiempo emisor y receptor de información en un mercado global y eso tiene unas consecuencias muy importantes que vamos a comentar más adelante. Yo les quiero mostrar la lámina que viene porque nosotros tendemos a quedarnos mucho en esto lo hacemos por Instagram, esto lo hacemos por Twitter, esto lo hacemos por Facebook, pero todas las redes se complementan en realidad. Y si usted tiene una estrategia, si usted quiere, y cuando vayamos hacia el final, hacia cómo hacer una denuncia, por eso les presento esto, si usted quiere que su mensaje tenga penetración, usted tiene que usar todas las redes sociales y tiene que usar todas las redes sociales de acuerdo con esta máxima, quizá la máxima más grande de los medios de comunicación que existe, que la inventó hace unos 60 años, un señor canadiense llamado Marshall McLuhan, uno de los grandes teóricos de la comunicación de masa. Marshall McLuhan decía, el medio es el mensaje. Y entonces si ustedes tienen que adaptar un mensaje
a cada medio. O sea, no les sirve el mismo tweet para poner en Facebook, no les sirve el mismo post para poner en Facebook, no les sirve todo lo que van a poner ahí con lo que van a poner en TikTok, por ejemplo, bueno, eso por obvias razones, o con lo que van a poner en LinkedIn. Estas cifras yo las saco de una chica que se llama jiminshun.com, que es una chica venezolana de ascendencia china, que es muy inteligente y sabe mucho de redes sociales, yo la sigo. Ella dice que en Venezuela, en Facebook, hay 12 millones de usuarios y yo lo puedo creer. Ahora, la mayoría de esos usuarios son usuarios como yo, muertos, que además Facebook se ha consolidado como la gran red de las familias. Luego hay 6,3 millones de usuarios de Instagram, que es una red que en Venezuela también tiene mucho calado, muy comercial, por cierto. Facebook Messenger, 3,6 millones de usuarios. LinkedIn, 4,3 millones de usuarios. Me perdona Jimmy Chun, pero yo no lo creo. Pero bueno, ya dice que en LinkedIn hay 4,3 millones de usuarios. Y finalmente Twitter con 1,55 millones de usuarios, que yo tampoco lo creo. Aunque Twitter, por ejemplo, y ahí es donde voy a redes muertas y redes vivas, por ejemplo, hablar de redes muertas. O sea, usted puede entrar a Facebook una vez cada 3 días y puede entrar a Twitter 14 veces al día o a Instagram. O sea, la frecuencia con la que se usan las redes sociales es muy importante. ¿Por qué? Porque todo el concepto de las redes sociales se reduce a lo que yo les decía antes, engagement. Y engagement, literalmente, enganchamiento, es la palabra clave de las redes sociales. El engagement es un término que se refiere al grado de interacción que consigue una cuenta con sus seguidores en las redes sociales. También, por supuesto, al engagement de cada red social, o sea, a qué prefiere usted, si usted es más de Twitter, si usted es más de Instagram, si usted es más de YouTube, si usted es más de Facebook. Los que tenemos más edad recordamos cuando la gente decía, usted, en esta casa se lee el Nacional, en esta casa se lee el Universal. Bueno, ahora se habla de que pues yo soy más de Facebook, yo soy más de Instagram, etcétera. Y básicamente, aunque todas las redes sociales son diferentes, hay tres conceptos claves en cada red social. Por cierto, casi todos impuestos por Facebook. Los likes, los famosos corazoncitos, las respuestas, lo que usted consigue de comentarios una vez que publica una cosa, y lo que se comparte, que esto es una opción que antes Instagram no tenía, ahora Instagram la tiene parcialmente, porque entendió que si no pierde la guerra. Y bueno, con Twitter, etcétera, todos tienen ya la opción, o casi todos tienen ya la opción de compartir, incluso compartir por múltiples plataformas. Usted puede compartir por WhatsApp, por una multiplicidad de otras plataformas que también comienzan a ser redes sociales, porque WhatsApp también está considerada ya como una red social. Hay un señor que sabe mucho de comunicación que se llama Umberto Eco, un señor italiano, murió hace unos años, recientemente, no hace tantos años, y probablemente es el estudioso de la comunicación más importante después de Marshall McLuhan, del mencionado Marshall McLuhan. Y Umberto Eco, perdón, aquí me fui, Umberto Eco decía una frase que es demoledora, decía, las redes sociales le dan derecho a hablar a legiones de idiotas que antes hablaban solo en el bar después de un vaso de vino, sin dañar a la comunidad. Ellos rápidamente eran silenciados, pero ahora tienen el mismo derecho que hablar que un premio Nobel. Es la invasión de los imbéciles, decía Humberto Eco, que no se ahorraba calificativos. Y ciertamente, y esto es muy importante cuando hablamos de fake news en Internet y en las redes sociales, a veces la voz de un imbécil llega más lejos y tiene más eco que la voz de alguien serio. ¿Por qué? Bueno, porque las redes sociales tienden a la radicalización, porque las redes sociales tienden a un montón de tendencias políticas que no vienen al caso. Yo sí creo que, por ejemplo, la radicalización política que vive el mundo tiene su origen en Twitter. Twitter es la red social de la política y Twitter favorece descaradamente la polarización y la radicalización política. Las características de las redes, entonces, como les comentaba, son la horizontalidad. En principio, en las redes sociales todos somos iguales, claro, luego unos somos más iguales que otros, de nuestro número de seguidores, de si promocionamos o no promocionamos, etcétera. Eso también son cosas importantes. Promocionamos con dinero, pues las cosas que publicamos. Ahí está la segunda característica, que es la influencia. El que tiene más seguidores consigue que su mensaje llegue a más personas. El crecimiento es geométrico y esto es muy importante en redes sociales, es exponencial, lo que llamamos un crecimiento exponencial, no aritmético. Si un mensaje se viraliza, eso va creciendo a unas tasas que no son sencillamente la suma
de todos los que lo empiezan, a retuitar, porque eso tiene un efecto expansivo, o a republicar, eso tiene un efecto expansivo enorme. Y finalmente, bueno, están marcadas por una gran libertad de expresión, cada quien puede decir lo que le dé la gana, sometido últimamente a control posterior, y por supuesto hay controles, digamos, muy importantes en lo que tiene que ver con pornografía, con pederastia, todo este tipo de cosas o cosas que ya bordean o que francamente caen en el delito, pero en principio usted puede decir en una red social lo que a usted le dé la gana, eh, incluso ofensivo, pues. Y esas son todas características que favorecen la aparición de los fake news. Y yo llegado a este punto les voy a recomendar que descarguen en esta página que se llama ifj.org cuando tengan la oportunidad este sencillo instructivo que se llama ¿Qué son las fake news?, que además está hecho por colegas míos, por periodistas, y para mí es un muy buen manual de cómo identificar y cómo captar lo que son las fake news. Para captar las fake news, a veces es muy sencillo, pero a veces también media mucho nuestra experiencia como seres humanos, porque los fake news cada vez están mejor construidos, y también que nosotros no podemos ser sujetos pasivos de recepción de la información, sino que tenemos que ser sujetos activos en la búsqueda de la información y en el combate a la desinformación. Las redes sociales, y esto lo dice este manual, que son las fake news, fíjense que hace referencia inmediata a las redes sociales, permiten que los usuarios sean productores y consumidores de contenidos a la vez, y han facilitado la difusión de contenido engañoso. Así se genera un círculo vicioso y una noticia falsa se replica miles de veces en segundos, sobre todo si es muy escandalosa. Hay algo a tener en cuenta, y es que el flujo informativo en las redes sociales se actualiza constantemente, no solo por relevancia para el usuario, sino también de acuerdo al alcance de interacciones que tiene el posteo, validando una noticia solo por su nivel de difusión, dice IFJ. Y hay 7 tipos, identifica IFJ, 7 tipos diferentes de fake news: sátira o parodia, no pretende causar daño o engaño, aunque a veces lo hace. Por ahí anda rodando desde hace años una portada falsa del Nacional, una supuesta portada del 4 de febrero de 1992, que dice Chávez es la salvación de Venezuela, no sé qué. Bueno, eso lo inventó el chigüire bipolar, y esa portada ha terminado la gente creyendo que era verdad cuando no lo era, ¿no? Entonces, bueno, así suceden las cosas. En este caso, Chigüire Bipolar responsablemente dijo: no, nosotros, esto es una portada falsa, la hicimos nosotros, pero la gente le sigue creyendo. Es tan grande el poder que tienen ciertas sátiras que la gente las cree como reales, ¿no? Contenido engañoso, uso engañoso de la información para incriminar a alguien o algo, para crear una tendencia. Contenido impostor, es decir, suplantas fuentes genuinas, pones a la gente a decir cosas que no dijo. Yo no sé cuántas frases de autoayuda tontas ha dicho Mafalda después de que Kino dejó de dibujarla, pero ahorita cualquier frase de autoayuda se la adjudican a Mafalda o al Principito, cosas que no aparecen en el libro nunca, por ejemplo, y eso es fake news también, eso es contenido impostor, justamente. Contenido fabricado, contenido nuevo que es predominantemente falso, siempre se apoya en una parte de realidad, diseñado para engañar o perjudicar. Cuando yo digo siempre se apoya en una parte de realidad, suele ser o en una conexión falsa, es decir, o en unos supuestos titulares, fotos o leyendas que no terminan repitiéndose o siendo parte de la información real, o en un contexto falso, o en un contenido manipulado, cuando la información o imágenes genuinas se usan para manipular. Estos son los 7 tipos de fake news, para que ustedes lo tengan muy presente. ¿Cómo combatir las fake news? Bueno, la primera categoría es cotejar. Y cotejar es tan sencillo como cuando algo les hace ruido, googlearlo, a ver qué sale de ahí. Muchas veces uno googlea esa fake news y lo primero que te sale es la advertencia de que es una fake news. Entonces esto es una manera muy fácil de cotejar. Limpiar es seguir a fuentes solo de comprobada calidad, es decir, gente con muchos seguidores, con cuentas verificadas, que ustedes les conocen una trayectoria fuera de las redes sociales. Evitar escrupulosamente seguir fuentes anónimas, o si son fuentes anónimas, bueno, tomarlas como fuentes anónimas, que es lo que son. Y por definición, duden de toda cadena de WhatsApp. Para mí las cadenas de WhatsApp son hoy por hoy el método más recio de transmitir información falsa. Es increíble la cantidad de información falsa, incluso audios falsos que salen, que ruedan por WhatsApp. Y finalmente, esto es algo que ustedes tienen que trabajar mucho, que es combatir sus propios sesgos, porque ustedes tienen que dudar de todas las cosas que
especialmente de las cosas que a ustedes les resultan atractivas o coinciden con sus preferencias, por lo que yo les decía, porque las redes sociales le van a alimentar a usted de cosas que ellos piensan que a usted le gustan. Y si ellos piensan que a usted le gusta una determinada posición política, lo van a bombardear con noticias de todo tipo, verdaderas o falsas, sobre esa tendencia política. Entonces ustedes pueden tener la falsa creencia al final del camino de que todo el mundo piensa como ustedes, cuando eso pues no es así. Es sencillamente lo que les está diciendo a ustedes, el reflejo falso que les está enviando a ustedes la red social. Y para formular una denuncia, bueno, aquí hay varias cosas. Yo creo que son reglas, digamos, de ética, reglas de precisión, reglas de veracidad. Es decir, lo primero es cotejar. Si usted no es la fuente, si usted le llega una información, por ejemplo, de sus comunidades y le dice, mire, tremendo hueco, etcétera, y usted no conoce la fuente, bueno, llame a quien sí conozca, a quien sí usted sí conozca allí, o desplácese al sitio, o pida unas fotos, etcétera. Busque siempre la fuente confiable, ¿no? Busque pruebas también, siempre es bueno tener la evidencia gráfica, sea preciso en cuanto a direcciones, explicación de los porqués, desde cuándo están ocurriendo los hechos y la cantidad de gente a la que afectan. Esto es un dato siempre muy importante a la hora de hacer una denuncia, porque le mete presión a las autoridades. Ser respetuoso, yo tengo una frase que a mí me encanta, que es, uno tiene la razón hasta que la pierde. Y a lo mejor en la mejor argumentación se va con una acusación sin sentido, sin nada más, sin ánimo de nada más que buscar pleito de gratis contra los responsables de esa situación, ¿no? Señalar las responsabilidades no significa acusar, no significa insultar, no significa ofender, significa sencillamente esto es responsabilidad de tal organismo que en tal fecha tuvo que haber venido, no vino, etcétera. La precisión nuevamente y nunca personalizar los conflictos. Es decir, si usted va a responsabilizar a alguien, lo responsabiliza basándose en las atribuciones legales de ese ente que tiene que responder ante esta situación. Más recomendaciones, busquen aliados, no se queden ustedes en la pura denuncia suya, busquen a sus aliados, otras ONGs, otros vecinos que puedan, darle fuerza a la denuncia con su mismo texto o con otros textos, grupos con igualdad de intereses. Las redes sociales se tratan de eso, leíamos al principio, de la igualdad de intereses, ¿no? Bueno, ayúdense con sus redes, usen todas las redes, no se queden en una sola red social. Hay mucho gusto por Instagram, pero Instagram no es el mejor canal para formular denuncias. La gente en Instagram anda en otra. Twitter es muy fuerte, pero bueno, a veces no permite decirlo todo. O sea, hay que balancear e incluso buscarse otros aliados, no quedarse en las redes, buscar a los medios de comunicación, involucrar a otras ONGs, a organismos competentes, apelar, enviar cartas, etcétera. Todo esto forma parte de la misma estrategia. Y contextualizar, porque no hay información sin contexto. Para mí una de las frases de mi vida como periodista es considera el contexto, toda información, toda denuncia, todo se produce en un contexto. Ese contexto tiene que estar explicado porque la gente no tiene por qué entenderlo. Si ustedes están haciendo una denuncia en el baúl y me llega a mí a Caracas sin el debido contexto, yo no la entiendo porque no conozco la realidad del baúl. Entonces, bueno, hay que contextualizar todo lo que uno diga. Con esto me despido. Muchas gracias. Yo soy Pedro García Otero, coordinador de comunicaciones del Grupo Social CESAP, y esta charla se llamó Redes Sociales y Comunicación, y espero que no haya sido muy larga. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, hasta una próxima oportunidad.